Andrea, desde esa hermosa ciudad de Medellín, que, bueno, necesito ir, necesito conocer, necesito estar allí. Paula Andrea es una escritora, es una poeta. Tuve la oportunidad de conocerla acá en Madrid, acá en esta España que ahora está ardiendo prácticamente. Pero ahora me interesa mucho su quehacer porque pues, Colombia en este momento es una fuente de literatura monumental. Y ella domina o trabaja sobre un tema que me interesa mucho a mí y le interesa mucho a la gente, que es el tema de la literatura y el conflicto. O sea, ¿tú crees, Andrea, que un país como Colombia, en un permanente conflicto, casi degradado ya, tiene la oportunidad de producir belleza, de producir poesía, de producir arte en general? ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Cómo lo llevas? Bueno, Arturo, muchas gracias por esta invitación tan especial y a todas las personas que van a escuchar esta entrevista y van a ver esta entrevista. Un abrazo gigante. El factor más importante y creo que es el motor que me ha impulsado a mí a trabajar el tema de la relación entre creación y conflicto, entre arte y conflicto y literatura y conflicto, tiene que ver con la reparación simbólica. Yo soy abogada, defensora de derechos humanos y llevo más de 12 años trabajando el tema de acompañamiento a víctimas del conflicto, a víctimas del daño. Ya hablo víctimas del daño porque no solamente se limita a hablar de conflicto armado, nuestras situaciones o las situaciones en las que hemos sido testigos durante décadas nos han llevado a pensar que hay una relación estrecha entre el conflicto armado y Colombia, pero en realidad el conflicto es materia prima para la creación en todas las dimensiones de lo humano y específicamente en este caso donde hay presencia del daño, entonces lo que nosotros pensamos es cómo minimizar los efectos del daño, más que pensar en el victimario, más que pensar en ese instante que queda atrapado en el tiempo aquel que sufre el daño, sino cómo proyectar la vida. Y parte de esa proyección vital tiene que ver con los procesos de creación cuando se nombra algo que nos pesa, cuando se nombra algo que nos duele. Entonces, a partir de la reparación simbólica, que es uno de los factores de reparación, por lo general la gente siempre se centra en la reparación económica, en una reparación prestacional, pero hay un factor importante que tiene que ver con el duelo, con la restauración emocional, con la proyección vital y tiene que ver con la reparación simbólica. Entonces, allí en el plano de la reparación simbólica hay muchísimos artistas, muchos escritores que se han dedicado a narrar lo que pasó, que se han dedicado a darle vida, a retratar el sufrimiento y también a darle fuerza vital a las voces que están allí presentes, que han sido testigos del horror. Sí, sí me queda claro. Yo tenía entendido de que había cierta crítica, ¿no? En el exterior se habló mucho en un tiempo de los violentólogos, que era más o menos la gente que se dedicaba a analizar la violencia, pero no con esos fines de creación de belleza o de creación de arte, sino simplemente por hacer, no digamos historias, sino por vender libros, por estar ahí en el juego. Ese tipo de violentólogos colombianos, que habían alemanes, habían ingleses y toda esta cosa, pues ahora con esta nueva propuesta que tú tienes, creo yo que es algo diferente, ¿no? Algo que no es el estudio de la violencia por la violencia, sino que tratamos de que algún resultado positivo de esa creación. Sí, el plano es la justicia restaurativa. Colombia presenta algunos fenómenos en lo que respecta a la definición de justicia. Uno de los fenómenos es que no hablamos de la justicia, sino de las justicias. Y resulta que esa es mi experticia como abogada. La reparación simbólica va en el marco de la justicia restaurativa. Y hay un elemento importante. Muchos de los autores en derecho se han centrado en la creación de normas,
en lo procedimental y se han olvidado el rostro de los sujetos. Y creo que lo más importante aquí es darle rostro al derecho y hacer del derecho una obra de arte, hacer del ejercicio del derecho un acontecimiento ético y estético. Entonces, los que nos centramos a trabajar lo que es la justicia restaurativa, nos enfocamos desde el plano del rostro, desde el plano de la hospitalidad y de recobrar ese rostro de lo humano a procedimientos que han sido de alguna manera tan técnicos, que han dejado de lado a las víctimas, a los que sufren el daño. Y ese es el reto, es la visión dinámica del derecho que yo llamo, Arturo, derechos con alma, y empezó en el 2016 y ha ido tomando fuerza en las prácticas jurídicas. Y allí la literatura ocupa un lugar muy importante. Primero, en la formación de los estudiantes en oralidad, en la creación de historias, sabiendo que nosotros los abogados somos storytellers. Estoy hablando hoy mucho del derecho, pero hablar de derechos con alma es hablar de narración, es hablar de literatura, es darle lugar al arte desde la palabra hecha piel. Y ese es un reto muy importante que tenemos nosotros ahora, los abogados, con las nuevas tecnologías, con lo que se viene con justicia digital, porque se ha llevado a pensar que el derecho se va a quedar entonces en un plano de procedimientos en donde la inteligencia artificial puede incluso reemplazar el juez. Pero yo les diría a todos esos expertos que la piel no se puede reemplazar. Mira, muy interesante esto. Hace unos meses estuvo aquí en Madrid el padre Francisco de Rou, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, creo que es por allí, ¿no? Pues hubo una presentación en Casa de América, era el informe final que lo hacía la Comisión de la Verdad aquí en Madrid. A mí se me informó que había esa reunión y yo dije, esa reunión no puede pasar sin que los poetas estén allí. Entonces me lancé a conseguir el espacio y lo conseguimos. Entonces fuimos 3 poetas a leer poemas en esa reunión antes de que iniciara el informe. Y allí el padre, creo que el padre o alguno de sus compañeros dijo algo que me interesó totalmente y que quiero comentártelo para ver tú qué opinas. Dijo él, gracias a los poetas que han leído, porque en el informe de la verdad, en el informe de la Comisión de la Verdad, no está todo, no está toda la realidad. No la podemos escribir toda la realidad. Los únicos que pueden completar esa realidad que nosotros no hemos podido escribir son los poetas. Y bienvenidos. ¿Cómo Y te qué parece? hermoso, Arturo, hermoso, porque cuando empecé como defensora de derechos humanos en diferentes municipios de Antioquia y me contaban las historias, había un silencio que se me atravesaba en la garganta y es una impotencia de cómo abordar al que sufre el daño. Cuando se me ocurrió empezar a responderles las historias con poesía, sentía que era el mejor abrazo, porque por lo general cuando alguien te cuenta una tragedia, uno extiende su mano y le dice lo siento mucho, pero ese lo siento mucho es insuficiente, pero que alguien se siente y te diga, mira, pinté un retrato de tu sufrimiento, te escribí esta carta, te escribí este poema, la persona se siente escuchada, la persona siente que es importante para el otro. Algo que a mí me queda en estos días porque estoy haciendo un proyecto de investigación a propósito de techos de cristal y es lo que sufrimos nosotras las mujeres, sobre todo mujeres que se desempeñan en cargos importantes y en posiciones de mucho liderazgo, que han visto frustrados sus pasos, es que cuando nosotros sufrimos algo necesitamos ser escuchados. La Madre Teresa de Calcuta decía, el verdadero rostro de Dios se manifiesta cuando yo hago sentir al otro la persona más importante del universo. Y creo que esa es la verdadera hospitalidad, cuando tú te sientas con el otro y lo escuchas, porque es la persona más importante en ese instante. Ese es el verdadero reconocimiento a través de la escucha. No sé si tú has leído a Shulhan, La expulsión de lo distinto, el capítulo escuchar El cierra coreano. la,
cierra Alemán. esa gran obra filosófica con esto, Arturo. En el principio habrá una profesión que se llamará oyente, y el oyente, a cambio de pago, escuchará al otro atentamente lo que tiene que decir. Escuchar es un dar, escuchar es un don, escuchar es lo único que le permite al otro hablar. Y esto me parece a mí precioso porque ese es el verdadero reconocimiento, y lo que hace el poeta, lo que hace el artista es todo eso que escuchó pasa por el filtro de esa sensibilidad para producir la obra de arte. Y eso es un acontecimiento no solamente ético. Desde Cartas al Humanismo en Schiller, es un acontecimiento estético porque es lo mejor del ser humano para el otro. Qué genial. Mira, eh, Paula, Andrea, yo he visto siempre que uno, bueno, puede proponerse retos, ¿no? En la vida, proponerse retos. Esto del periodismo, esto de la literatura, de hacer un libro de poemas, es un reto, pero a mí hace unos días me plantearon un reto y yo la verdad es que no lo tengo muy claro, o sí lo tengo claro, pero necesito cómplices. Mira, es lo siguiente, ¿sí? Lo que acabas de decir, lo del filósofo, ¿no? Ahí en el futuro se va a crear una nueva profesión que nosotros le llamamos los oidores. Es decir, es esa persona que se sienta a escuchar sin condenar, sin absolver, simplemente a escuchar. Solamente eso de escuchar. Pues entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ya hay una persona que me hizo una propuesta. Me dijo, Arturo, ¿por qué no creamos una biblioteca del oyente? ¿Y cómo es esa biblioteca? Es muy sencilla, mira, para que la vamos pensando y vamos haciendo algo en Medellín. Vamos a inaugurar una librería. Bueno, no lo vamos a ver, te lo estoy comentando, ¿sí? Donde la gente que quiera hablar sobre su historia va y se pide un café y pone, o se llama libros, audiolibros, algo parecido. Se sienta, pide un café y en un papelito pone su nombre y de lo que quiere hablar. El otro señor se sienta en la otra se sienta otro, todos con su papelito de lo que quiere hablar. Luego entra una persona y va mirando los cartelitos y dice, uy, esta historia interesante, esta la quiero escuchar. Y se pide otro café o se pide un almuerzo y empieza a escucharlo. Y ese es el nuevo sistema de terapia que me proponían a mí hacerlo acá en Madrid. No sé yo hasta dónde podría llegar con eso, pero me parece una idea fabulosa esta de que se ponga a la gente que quiere en una cafetería o en una biblioteca, no sé, una biblioteca de oidores. ¿Cómo la Sí, verías eso tú? es hermoso. Me encanta porque, Arturo, estamos trabajando por la prevención del suicidio. Y eso es Exactamente. espectacular. O sea, y hay muchos oyentes, hay profesiones de oyentes como el psicólogo, yo el abogado, pues para yo poder gestionar el caso tengo que escuchar al otro. Y hay muchas lecturas, son lectores de la vida, pero hacerlo realmente, te cuento que hace algunos años, en todo este proceso de justicia poética que viene de Martha Nussbaum, se me ocurrió una idea con mis estudiantes. Y es que resulta que aquí en Medellín había un lugar de cuenteros en donde tú pedías un café y se te sentaba el cuentero al lado y te ponía una especie de tubo, de esos tubitos parecido, pero de cartón, y empezaba a contarte historias, pero eso era una cosa espectacular. Entonces yo me llevé esos cuenteros para la universidad, hicimos un evento de cuentería y llegaban los cuenteros y se sentaban al lado en el auditorio de cualquier persona, sin importar quién, y empezaban a contar historias. Y eso fue éxito total. La gente se conmovía, unos reían, otros lloraban, o sea, era tan especial. Necesitamos volver a esas formas en las que la palabra se hace piel, porque el reto viene ahora con la sociedad de 5.0 y creo que tú, los grandes expertos de la literatura han hablado del chat GPT, han hablado de lo que hace la inteligencia artificial, y es que la piel es irreemplazable para la creación. La piel es irreemplazable. Por más que tengamos chat GPT,
hay algo que se llama el sentido de la palabra y eso no se pierde, eso no se puede perder, porque es lo que nos conecta con la vida y eso será un espacio maravilloso. A mí me encantaría, invíteme. Vamos pensando en eso. No, lo pensamos conjuntamente. Algo tengo que hacer en Colombia en este año, en este que viene. Bueno, pero también queremos conocer tu obra. O sea, yo quiero que me hables ahora de tu libro. Bueno, en primer lugar, me haces un resumen de tus dos libros que llevas publicado, tres, y luego el que estás trabajando ahora. Me parece genial que nuestros compañeros, la gente que nos sigue, pues conozcan parte de lo que eres. Bueno, te cuento, el primero es cuando escribo sobre el muro. Realmente entrar a publicar lo hice con muchísimo cuidado, esperando su tiempo, no como buscando publicar por publicar. Durante muchos años he sido columnista en distintos espacios para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en algunas publicaciones literarias. Como investigadora también he tenido la oportunidad de publicar en distintos espacios, artículos de revistas, capítulos de libros, pero ya entrar a publicar en literatura realmente lo hago con mucha timidez y lo hice con mucha timidez y en el 2021 me presenté a la convocatoria de Voces del Mundo del Ecuador con este libro que se llama Cuando escribo sobre el muro, que en realidad inicialmente tenía otro nombre que era Plegarias de mi fragilidad y que resume ese encuentro con víctimas y sufrientes del conflicto armado en Colombia, víctimas de desaparición forzada, víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de crímenes que son innombrables y que con cada historia venía la respuesta a esas historias, los poemas. Entonces, publiqué aquellos que habían sido autorizados por las víctimas, por personas con las que llevo trabajando mucho tiempo, líderes y lideresas de organizaciones de víctimas, y aquí están. Y es una poesía testimonial. Incluso para comenzar, uno de los poemas y que me atreveré a leer, que da precisamente nombre a este libro, es el poema A Víctor T. Víctor Trujillo fue asesinado en el 2019 y esto es una respuesta precisamente a ese sufrimiento. En Montecristo fue asesinado en el 2019 un gran líder de comunidad que quizás muchos no lo conozcan, quizás muchos ya lo hayan olvidado, pero que es el primer poema de este libro y va precisamente dirigido a él. A mí me corta un poco la voz, precisamente porque en el 2019 empezó el pico más alto de violencia en lo que respecta a asesinatos de líderes y lideresas de organizaciones de víctimas, líderes sociales en Colombia, y que siguió subiendo el pico de esta violencia, porque dicen que el pico de la violencia en Colombia está entre 1985 y 2005, pero se desconocen cifras de desaparición forzada, se desconocen cifras de amenazas, de atentados, se tratan de esconder estas cifras y el 2019 fue un año muy difícil, 2019, luego llegó la pandemia 2020, pero seguían situaciones de desplazamiento, aumentaron los altos índices de desplazamiento forzado en Colombia y lo leeré brevemente. Poema titulado Cuando se escribe sobre el muro, a Víctor T. Víctor Trujillo. Enciendo un par de velas para alumbrar el telón negro sobre el cual escribo tu nombre. Busco caer de rodillas para dibujar letra por letra, pedir perdón y recoger tus pasos. Se dobla una de mis rodillas y la otra no obedece. Una de ellas ruega y la otra no se dobla. Aparece resistente, violenta, indignada por tu partida. En la entrada de la sala llega un público grandilocuente que lo ha visto todo. El asombro que se escapa de sus ojos es el aroma de la casa cuyo humor huele a lo que huelen las flores cuando abandonan el mundo. Tu rostro, Víctor T.,
Es la voz de Dios escondida que no se encuentra presente en las noticias del día ni en los rumores de una vereda. En Montecristo, las orugas no llegaron a ser monarcas prometidas. En el campo, el hedor ha convocado a algunas moscas negras y su perfume a tierra mojada. Hasta ahí el poema Victoté cuando escribo sobre el muro. Y la portada de este libro es esta fotografía del Museo Cementerio San Pedro, específicamente en aquella obra de arte en donde queda detenida en el tiempo la madre de José María Amador, y ella representa a esas mujeres sufrientes que han perdido a sus hijos, que han quedado allí petrificadas en el tiempo. La Comisión de la Verdad y la JEP dicen que son 6.402 que han sido desaparecidos por ejecuciones realizadas por el Estado, pero en realidad son más. Sabemos que son más y los están buscando, los seguimos buscando en distintos cementerios de Colombia, en distintos lugares de Colombia, en los escombros, en las aguas, en la tierra, en el aire, en el fuego. Allí han quedado, pero estamos pendientes de la verdad, porque la verdad, Arturo, es necesaria para la justicia restaurativa. Hay unos elementos que nos conectan a nosotros los poetas con la justicia restaurativa, entre ellos el nombrar la verdad, las formas de reparación y proyectar la palabra de tal manera que esa palabra nos permita avanzar y no volver hacia atrás. Cuando escribo sobre el muro. El segundo libro fue también otro atrevimiento de mi parte. Me presenté a esta convocatoria en el 2021 y ganó Premio Nacional de Poesía y lo publiqué con Fallidos, y fue muy especial porque es Las Quimeras del Tiempo y habla precisamente del sufrimiento. Las Quimeras del Tiempo, apuntes poéticos en medio del sufrimiento, pero sobre todo hay un tema transversal y es cómo sufrimos nosotras las mujeres. Y ahí está presente en estos poemas distintos rostros de mujeres, de hijas, de madres, de esposas, de mujeres en el mundo laboral, de mujeres desde las realidades que solo nosotras podemos comprender y ver la vida desde esos colores. Y eso es lo que retrata este libro. Este libro lo he presentado en México, lo he presentado en Ecuador, estuve con ustedes en España, tuve la oportunidad de hablar un poco con ustedes en Madrid. Queda Lo conocí, sí, pendiente, lo recuerdo mucho, sí. queda Recuerdo mucho. pendiente Sí. porque este es muy sentido. Por lo general, cuando presento este libro, cuando escribo sobre el muro, alguien se identifica desde el duelo, desde la pérdida y desde el nombrar. Así que cuando vuelva a Madrid, Arturo, me encantaría hablar de porque aunque es Genial. pequeño, yo tengo más de 200 poemas para víctimas. Lo que pasa es que hay algo muy importante que tú hablabas ahorita, y es no volvernos unos violentólogos, que la palabra no sea aquella que abra más esa herida, sino que la palabra sea una palabra que sana. Esa es la palabra que yo quiero transmitir, porque hay historias que han llegado a mí, que se han convertido en poema, y yo no lo he querido publicar por respeto al que sufre y por respeto al oyente, porque hay que cuidar mucho los oídos del oyente de ciertas violencias. Creo que esto hace parte también de la reparación simbólica, porque si bien buscamos nombrar, hay cosas que se deben nombrar en un plano de intimidad, como aquel que llora y aquel que sufre necesita el silencio y necesita la quietud para elaborar el duelo. Pablo Andrea, me voy a apartar un poquito, no sé. Bueno, yo vengo escribiendo una trilogía de una novela, una trilogía, se llama Memorias de una silla vacía. Llevo años ya, llevo unos 15 años metido en el cuento, pero yo creo que ya ha salido. Y allí se me ocurrió a mí algo que es, que es de derecho, no lo sé, si es de poética, no lo sé. Es que se me ocurrió que
tantos asesinados de la masacre de las bananeras, ¿sí? Las víctimas de los caucheros en el Perú, las víctimas de tanta masacre que la gente sabe quiénes son los asesinos y que por tener una justicia como la tenemos, pues no encuentra esa respuesta, no encuentra ese castigo, no encuentra esa respuesta que debería tener un crimen de esto, porque no deja de ser un crimen. Y en un momento dado yo me he preguntado, ¿sí? ¿La literatura puede ser un juez que juzgue a estos criminales? No con cárcel, de hecho, sino con un poema, con mandar ficcionar a esa persona y enviarla a la cárcel, podrirla allí, pues entonces, o es un acto de venganza, no sé cómo lo tomes tú, pero es una inquietud que yo tengo. Bueno, te cuento que en el curso, en literatura y conflicto, tenemos un punto de partida y partimos de la poética de Aristóteles, porque Aristóteles nos plantea algo y nos dice quiénes son los que merecen ser olvidados y quiénes son los que merecen ser recordados. Por ahí El va. castigo a los innombrables será el olvido. Y entonces resulta que tenemos al poeta Virgilio. Tenemos a Virgilio, y por qué Virgilio terminó en el infierno, porque escribió la Eneida y publicó la Eneida, y allí quedó detenido en el tiempo, en el infierno, donde recibirá su castigo por haber inmortalizado un innombrable. Pensamos en esto, comedia y tragedia, la gran tensión de la existencia. ¿Por qué nombramos la tragedia? ¿Y por qué será la literatura el paredón de juzgamiento? Es que no es lo mismo la ley que la justicia. Ley no es justicia. Mucha gente dice, es que la ley, es que esa ley no sirve para nada. No, es que mi querida amiga, mi querido amigo, ley no es justicia. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Son cosas muy diferentes. Será la literatura la que ha juzgado, la literatura ha juzgado. Y nosotros, si nosotros nos vamos a la página 365 de 100 años de soledad, vemos las bananeras con una especie de construcción literaria que nos permite recrear una máquina de destrucción masiva que solo el horizonte de nuestra imaginación nos permite recrear. Si nosotros vemos el Guernica y vamos allá al Museo de Sofía, ese super museo, que eso es una cosa impresionante, estar frente a ese gran plano de la realidad y cómo nos traga, allí entonces vemos cómo esa realidad se retrata para que no se vuelva a repetir. El asunto de la justicia es que no solamente la justicia puede ser retributiva, es decir, que cada uno reciba lo que merece. Justicia yo diría que es reconocer al otro como mi maestro, diría Levinas. O quizás justicia sería entonces hacer de mi ejercicio profesional como abogado una obra de arte, una justicia poética. ¿O será que justicia es dar en condiciones de equidad lo que el otro necesita? Es que la justicia tiene muchos matices, Arturo, y el tema de las justicias y sobre todo el tema de la justicia retributiva es que detrás de la justicia retributiva estamos esperando que alguien pague y que alguien sea condenado. Y ese puede ser quizás un episodio detonante de violencias peores, como lo vemos en este caso de esos personajes de la política que inicialmente tenían una proyección, pero que terminaron en hechos que son lamentables para nuestro país. Y nosotros pensamos, pero ¿por qué terminó así? Porque resulta que él, tratando de ejercer justicia, se convirtió en una máquina de destrucción masiva peor que el hecho victimizante. Miren, el tema de la justicia restaurativa es muy potente porque la justicia restaurativa responde a unos fines sociales. Nosotros tenemos algo que se llaman los ODS y los hemos venido trabajando desde distintos planos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y será que la literatura tiene un plano allí importante? Tiene un plano importante. El arte tiene un plano importante en los objetivos de desarrollo sostenible, sí.
porque resulta que estamos construyendo el tejido del humano con el arte. Y entonces resulta que hay un reto muy importante y es cómo conseguir la paz. ¿Y qué es la paz? Y para poder construir la paz, y nosotros lo vimos en el 2019 con el tema del acuerdo de paz, el sí y el no, no sé si recuerdas, Arturo, Sí, y sí, el sí. sí, y los que decían el no, y los que decían, y muchas víctimas optaban por el sí, porque quieren la paz, porque quieren perdonar, porque es que el perdón le devuelve el rostro de lo humano a aquel que perdió lo humano con la transgresión. Eso lo dice Derrida cuando hablamos del perdón como concepto político. Y si no pensamos así, no podemos avanzar, porque resulta que el rencor, la venganza y los medios de retribución lo que hacen es traer un retroceso social, porque estamos todo el tiempo cobrando muchos ojos por ojos y muchos dientes por dientes, y es una sociedad mueca y ciega. Necesitamos avanzar en el perdón, y el perdón se construye desde una forma de creación, y es como recrear lo humano en aquel que dejó de ser humano. Hay un testimonio muy potente que es el testimonio de una de las madres de la Candelaria. Ella se llama Dolores, pero a ella le gusta que le digan Lolita. Y Lolita, y ustedes la pueden encontrar en YouTube, el testimonio de Lolita, madre de la Candelaria y directora de la Fundación de Sobrevivientes Victoriosos. Y es que para pasar de ser víctima a ser sobreviviente hay que perdonar. Y ella cuenta cómo ella perdonó a 3 de los asesinos que desaparecieron sus hijos. A ella le desaparecieron 4 hijos, y en testimonios de audiencias de vención libre de los paramilitares, no sé si recuerdas el proceso con los paramilitares, que habían audiencias de versión libre donde asistían las víctimas, periodistas, investigadores. A Lolita la citaron porque iban a narrar cómo desaparecieron 3 de sus hijos. Y ella escuchó los testimonios. Días después va a la cárcel del Pedregal a visitarlos, a visitar a uno de ellos, y él decía, pégueme, haga lo que quiera, escúpame, insúlteme, aquí estoy. Y ella le cogió las manos, había preparado para él un sancocho, le llevó una Biblia y le dijo, a partir de hoy tú serás el hijo que me quitaste. Y esa mujer lo ha hecho realmente con esos hombres. Los ha ido a visitar, los ha estado acompañando, y estas personas han transformado sus vidas por el amor, porque esta es otra forma de justicia, Arturo. El amor es suficiente para la justicia, dice Marta Nussbaum. Ejemplos de esos hay mucho. Yo me acuerdo mucho del comandante Ortega, ¿no? Uno de los comandantes sandinistas que estaba, cuando triunfaron los sandinistas, el general que torturó a Tomás Borge, el general que torturó hasta la muerte casi a Tomás Borge estaba preso, y Tomás Borge lo iba a visitar, y el general Borge, y el general temblaba del miedo, sudaba del miedo, y entró Tomás Borge y le dio una palmadita en la espalda y le dijo, no temas, tranquilo, mi venganza será darle educación a tus hijos. De esos ejemplos hay muchísimos. Pero bueno, quería comentarte algo ahora que estamos en esto, de justicia literaria y de justicia, estas cosas. No, es una anécdota que quiero contarte. Yo publiqué una novela hace 24 años, ¿sí? En el 2001, ¿sí? La novela se llama La guerra sigue llorando afuera, ¿sí? La puedes encontrar en la Universidad de Antioquia, allí está, en la biblioteca. Resulta que esa novela, pues, prácticamente se perdió en el olvido, no tuvo recorrido literario, no tuvo recorrido, porque la situación es que cuando la novela se publicó, yo salí de Colombia y hasta ahí llegó el cuento, ¿no? Hasta ahí llegó. Resulta que esa novela, con el tiempo, unos estudiantes de la Universidad de Nariño, que aspiraban a títulos, le hicieron una tesis de grado, y de allí sacaron una cartilla que se llama Cátedra para la Paz en Colombia.
y la hicieron estudiando los diálogos de la novela, la forma como está escrita, dónde estaba el autor, le hicieron un análisis profundo que yo me quedé abismado por ese. Pues la novela sigue existiendo y hay una cartilla que es propiamente para una cátedra universitaria. Y nadie se atreve como a coger la cartilla y decirle, oye, vamos a ir a un colegio, a una aula universitaria y a desarrollar esta cartilla que está hecha, que está allí, está muerta de cansancio. Te cuento eso porque si tú tienes allí una cátedra de literatura y conflicto, pues sería bueno de que conozcas esta novela y esta cartilla pedagógica, básicamente para utilizarla, no sé con qué fines, pero esa es una anécdota que te cuento de que muchas veces hay obras literarias, poemas, pinturas tan relevantes, tan hermosas, tan bien hechas que pueden contribuir a nuestro desarrollo social, a nuestra paz, que están perdidas por allí y que nadie da un duro por ellas, ¿no? Y debe haber muchísimas obras en Colombia sobre esto. ¿Cómo la ves tú? Bueno, sí, yo sí veo que es necesario retomar una bitácora de obras y podríamos empezar por poesía y narrativa que se refieren al conflicto armado, como en el caso de Mary Yolanda Sánchez, como en el caso de María Mercedes Carranza y el canto de las moscas, y son muchas. En el caso de Patricia Nieto con Los Escogidos, y bueno, ahora que me compartes tu novela, pues muy interesante hacerle esa reseña y volver nuevamente para que sobre todo estas nuevas generaciones conozcan estas construcciones, estas formas de narrar la realidad, porque es que aquí viene la pregunta, ¿cómo narrar la realidad? ¿Y para qué nos sirve la literatura? Para nosotros abordar esta realidad. Y es que, como lo decía mi maestro Alarcón, yo tuve un maestro filósofo que fue ágrafo. Entonces, el legado de este maestro somos nosotros sus alumnos. Jairo Alarcón, un gran filósofo colombiano, y él nos decía que la realidad es insoportable y por eso acudimos a la literatura. Por eso necesitamos la literatura. Sí, sí, yo creo que por ahí es. La literatura hace de que la realidad sea más digerible, ¿no? Que sea más de otros resultados, definitivamente. Bueno, y por último, Paula Andrea, ¿tú cómo te sientes con tu nueva, no sé si es nueva, pero tu cuestión pedagógica? ¿Cómo afrontas con tu creación literaria? Porque tengo entendido que estás también con un nuevo proyecto literario. Sí, en este momento estoy con dos, o sea, el año pasado escribí un libro que se llama Requiem desde la grieta y lo he presentado en distintas convocatorias. Hay algo muy importante con las publicaciones y es que a mí no me interesa vender libros. Sé que suena muy loco, sé que suena muy contradictorio, pero yo nunca pensé encontrarme con grandes artistas como tú, o sea, nunca. Mis talleres eran a Bueno, puerta cerrada, solo con víctimas. no me Es digas una eso. cosa, es increíble, o sea, para mí es increíble. Yo miro atrás en el 2018 que recibí por primera vez la invitación del Festival Internacional de Poesía por los talleres que realizo con víctimas del conflicto armado y con víctimas del daño. Y nunca imaginé atreverme a publicar precisamente por un tema de responsabilidad con el lector, la responsabilidad que tenemos nosotros desde la literatura y el legado que estamos dejando a otros, y que si bien sabemos que es difícil el tema de la comercialización de la poesía, el de mover las narrativas, el mover sobre todo los textos escritos, porque hay otras ya formas de lecturas del mundo, lo veo con mucho tacto, con mucho cuidado, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque cada libro me permite conectar con mucha gente que se ve retratada allí y eso es lo que más me interesa. Entonces, este libro Requiem desde la grieta narra un punto muy importante en mi vida que no me había atrevido a narrar y que por consejo de algunos amigos como Daniel Montenegro, poeta, él me decía, Paula, tú tienes que narrar la muerte de tu hermano.
en los 90 fue asesinado por miembros del Estado en un cruce de disparos con milicias y el ejército, y yo no era capaz de nombrarlo. Y el año pasado me senté a escribir, 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 fluir, 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 y nació, y no se quedó allí, sino que empezó a retratar otros episodios y otros casos que conozco de desaparición en México, en Argentina y en Bolivia, historias, y empecé a retratarlo allí, y sigue esa poesía testimonial y ese Requiem desde la grieta. Y terminando también una novela, me conecto mucho contigo cuando dices que durante tantos años, más de una década, llevas trabajando el tema de tu novela, que son tres, es una trilogía. Bueno, mi Sí, libro también se parte en tres, no son tres tomos, sino que simplemente se parte en tres. Y hay un punto importante allí, es la música que hace que se den los puntos de giro en la novela. Me parece que narrar es muy difícil, y ahorita que voy al cubrimiento de este libro que te comentaba, de El fuego conoce mi nombre, de Dora Isabel Suárez, que lo acabo de leer y quedo impactada, realmente pienso, narrar no es fácil. Narrar no es fácil porque toca salirnos de nuestra zona de confort y abandonar y dejar muchas cosas que pensamos que son adecuadas para conectarnos con un público que quizás requiere un lenguaje, y ese lenguaje, creo que lo más importante es conectar al lector, enganchar al lector. Por eso creo que narrar me cuesta más, o lo veo como con mucho más tacto que con la poesía, porque la poesía es mi forma de nombrar el mundo y es mi forma de conectarme con la gente. Cuando voy a hacer los talleres, yo me presento no como abogada, sino como poeta, y la gente se conecta inmediatamente. Si yo me presento como la abogada de los tacones altos, el maletín y la inalcanzable, la gente no ajá. quiere saber de mí, me miran con desprecio. Pero cuando yo llego con muchos libros para regalar, cuando les cuento que soy poeta, en las comunidades campesinas, en los espacios de mujeres, donde hay niños, el año pasado me pasó en Ecuador con niños, los niños llegaban a mí corriendo, y no porque soy abogada ni porque soy doctora, sino porque soy alguien que está contándole algo al mundo, y ahí fue muy especial. Creo que después de ese encuentro con niños en las escuelas de Guayaquil, bueno, me pasó una anécdota increíble, Arturo, y es que este libro, cuando escribo sobre el muro, gracias a la obra que ha realizado el Quirófano Ediciones de hacer de la poesía algo accesible, de la literatura algo accesible, ha llegado a las escuelas, ha llegado a muchas bibliotecas, ha llegado a muchos lugares. Entonces da la casualidad que yo ese día, cuando fui a visitar las escuelas, estaba vestida igualita, con mi Mm, sí, chaleco sí. y mi corbata, y la gente salía a recibirme como si me conocieran, y yo decía, ¡oh, soy conocida en otro país! Y me decían, no, es porque usted está vestida igual. Sabemos que Bien. usted sí, pero fue muy especial. Y los niños me contaban sus duelos, los duelos de pandemia, cómo me querían contar cómo había muerto su abuelito y su familia había podido sobrevivir, cómo habían ellos sobrevivido a esa inesperada visita de la muerte en las calles, en donde muchos tuvieron a sus familiares muertos en casa durante semanas. Muchos de los cuerpos fueron arrojados a las calles, a las calles de la ciudad, y eso era impactante porque nosotros en Colombia nos acostumbramos a las malas noticias y al sufrimiento, y pensamos que nadie ha sufrido más que nosotros, pero eso es mentiras. El sufrimiento está presente, Sí, y cada sufrimiento. Svetlana Leshevit en La guerra no tiene rostro de mujer dice que en la literatura se habla más del sufrimiento que del amor. Entonces, Ujú. el sufrimiento me ha permitido conectarme, hablar del sufrimiento me ha permitido conectarme con muchísima gente en muchos lugares del mundo, pero es no porque me quieran escuchar a mí ni a mi poesía, sino porque es una forma de conversación en donde a mí me dicen, es que a mí también me pasó y yo también le quiero contar. A mí me parece que eso es tan bello si la literatura lo logra,
más que vender libros, más que premios, más que reconocimientos, es la conexión que tenemos con la comunidad, con la gente. Y creo que ese es mi objetivo como escritora, como abogada, como mujer, como ser humano. Bueno, pues estupendo. Paula Andrea Pérez Reyes tenemos una persona encargada de llevar la memoria de nuestro pueblo. Eso es lindo, es hermoso. Ve que sí, nosotros pertenecemos a una generación mayor que ustedes, pero yo sí soy muy consciente de que la generación que viene tras de nosotros es una generación bastante despierta, muy inteligente, que nos va a enseñar a nosotros muchísimas cosas. Y eso es lo que tú eres, Andrea. A mí me gustaría, sí, que sigamos estas conversaciones, me parece genial, y que de una vez por todas de pronto te vincules a Conexión Norte-Sur como una de nuestras principales de aportar contenidos y eso, y ya con el tiempo pues veremos en qué queda todo esto. Arturo, muchas gracias por esta invitación que me haces para aportarles contenido, columnas, amo las columnas, es una mejor Genial. manera de conectar, me encanta, porque lo que estoy leyendo yo no lo está leyendo aquel, no lo está leyendo aquel, y dar a conocer en serio obras que han estado empolvadas en las estanterías de las bibliotecas y hacerlas accesibles, porque estoy segura de que mucha gente quisiera leerlas, mucha gente quisiera conocerlas y es una oportunidad muy bella la labor del columnista. Y también quería aprovechar para agradecerte también ese espacio de reconocimiento de nosotros, de las nuevas voces, de la literatura, de la poesía. Eso ha sido conexión para nosotros, o sea, una posibilidad también de que nos conozcan en otros espacios. Pues eso, te esperamos en Norte Sur, Conexión Norte Sur. Y Paula Andrea, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Un abrazo. Abrazos, abrazos para ti y para todos tus lectores. Muchas gracias.